morí y el Señor me mostró algo que nunca esperé. Lo aterrador es que ya les está sucediendo a muchísimas personas, incluso dentro de la iglesia. Sí, incluso a los cristianos. Al principio no quería creerlo, pero una vez que ves lo que yo vi, no puedes dejar de verlo. Esta no es una historia más de experiencia cercana a la muerte. Lo que estoy a punto de compartirles me destrozó, pero también me abrió los ojos. Porque la verdad es que puedes estar salvado y aún así dormirte mientras Dios está dando la mayor advertencia en este momento. Así que en el mensaje de hoy les voy a decir exactamente lo que vi. La única cosa que Jesús me reveló después de que morí y por qué es lo que más importa en esta hora. Si eres creyente, necesitas escuchar esto. Comenten amén si están listos. Comencemos. Hola, soy Tomás. Tengo 82 años y vivo en un pequeño y tranquilo pueblo de Texas. Voy a la iglesia todos los domingos, leo mi Biblia todas las noches y, sobre todo, nunca pensé que Dios le daría la vuelta a mi mundo, mostrándome algo que me haría latir el corazón a mil y temblar las rodillas. Pero eso fue exactamente lo que pasó. Las cosas empezaron a ir mal. Mi salud estaba fallando rápidamente. Empecé a pensar en la muerte más de lo que me gustaría admitir. El cielo estaba tormentoso ese día. La lluvia caía a cántaros. Los truenos retumbaban fuera de la ventana. Mi corazón empezó a latir fuerte y pesado como si intentara escapar. Luego se ralentizó demasiado lento para soportar. Jadeé, pero no podía respirar. Tenía la garganta seca, mis manos temblaban. Intenté gritar, pero mi voz se había ido. Mis ojos se cerraron y el mundo empezó a desvanecerse. En ese momento no lo sabía, pero ese instante, justo en medio de la tormenta, fue la última vez que mi vida se sintió normal. Algo se avecinaba, algo más grande de lo que jamás había imaginado. Entonces ocurrió algo extraño. ¿Conocen esa sensación de estar medio despierto, medio dormido, como en un sueño, pero más fuerte? Me sentí deslizar como si mi alma fuera arrancada de mi cuerpo. No había dolor, ni siquiera un poquito. No puedo explicarlo, pero fue como si el mundo se detuviera. Luego vi algo que me detuvo. Me miré a mí mismo tendido en el viejo sofá con la Biblia aún abierta en mi regazo. Yo estaba allí ingrávido, libre de los dolores y molestias que me habían perseguido durante años. Todo lo que creía saber sobre la vida, sobre quién era yo, se hizo añicos en ese mismo instante. ¿Y qué pasó después? Bueno, digamos que fue solo el comienzo de algo que nunca podría haber soñado. Tan pronto como dejé mi cuerpo, me encontré flotando en algo. Un túnel, supongo que se podría llamar, pero no un pasadizo oscuro. Me movía rápido, como si fuera arrastrado a través del espacio. Estaba siendo arrastrado hacia una luz al final del túnel que se hacía más brillante cada segundo y supe que lo que me esperaba allí cambiaría todo. La luz al final de ese túnel se hizo más grande y brillante hasta que me envolvió por completo y allí sentí una presencia tan poderosa que me hizo sentir pequeño. Supe que era él, Jesús. Entonces pasó algo. Él no solo apareció. Él me mostró algo que a nadie se le permitía ver a menos que él lo dijera. Fue como si se levantara un telón y vislumbré una verdad enorme y asombrosa. Jesús tenía un mensaje que yo tenía que llevar a casa. Tomás, sentí que decía, no con palabras, sino en mi corazón. Esto le está pasando a tanta gente y necesitan saberlo. Lo que vi a continuación te dejará en shock. Era real y estaba sucediendo justo delante de nuestros ojos. Jesús me llevó a un lugar nuevo, muy por encima de la tierra, pero esto no era como mirar por la ventana de un avión, era un mapa de energía vibrando con vida. Mi corazón dio un vuelco al verlo. Miles de millones de delicados hilos luminosos que se extendían desde cada persona del planeta, elevándose hacia un punto de luz masivo y radiante. Supe que aquello era Dios. Cada hilo era una conexión, un salvavidas hacia él, brillando como plata hilada bajo el sol.
Algunos hilos ardían brillantes, fuertes y constantes, como cables forjados en la fe. Esos eran los que estaban cerca de él, con sus corazones anclados en la oración y el amor. Otros parpadeaban, débiles y frágiles, apenas aferrándose. Esos eran los que se estaban alejando, quizás atrapados en la rutina diaria o simplemente indiferentes. Y luego había hilos que me rompieron el corazón, rotos, seccionados, colgando inertes, completamente cortados. Se me oprimió el pecho al verlos. ¿Cómo podía alguien estar tan desconectado de esa luz? No era solo triste, era como ver un salvavidas deshilacharse ante mis ojos. Quise acercarme a repararlos, pero solo era un testigo flotando en esta vasta visión. Cada hilo contaba una historia, una vida, una elección. Mientras observaba, sentí esta urgencia, este impulso de entender qué significaba todo. Algo me dijo que no era solo una imagen bonita. Había una batalla en curso, una que aún no podía ver, pero que podía sentir en mis huesos. Lo que Jesús estaba a punto de mostrarme iba a arrancar el velo de todo lo que creía saber. La visión cambió y vi algo nuevo. Oraciones que subían de la tierra como columnas de humo dorado, fragantes y brillantes, flotando hacia esa gran luz. Cada palabra de alabanza, cada acto de bondad, cada momento de amor se convertían en corrientes de energía pura, brillando con fuerza. Era hermoso como ver un río de luz fluir directamente hacia Dios. Mi corazón se hinchó y podría haberlo mirado para siempre, pero luego vi el otro lado. Mentiras, maldiciones, odio, miedo. Se agruparon en nubes pesadas y oscuras. No eran solo pensamientos o palabras. Tenían peso, una energía fría y zumbante que me erizaba la piel. Se arremolinaban como tormentas, oprimiendo esos frágiles hilos de luz, especialmente los débiles, atenuándolos aún más. Me golpeó fuerte. Lo que pensamos, decimos, sentimos, hacemos, no es solo personal. Está vivo. Moldea este mundo invisible del que todos somos parte. Esas nubes oscuras se aferraban a los hilos parpadeantes, tirando de ellos hacia la oscuridad, haciéndolos vacilar aún más. Se me secó la garganta al darme cuenta de lo real que era esto. Cada palabra dura, cada momento de ira no desaparecía simplemente después de salir de tu boca. Permanecía, alimentaba esas nubes, dañaba esa conexión con Dios. Quise gritar, advertir a todos, pero seguía solo observando, con el corazón latiéndome con fuerza. Esto ya no se trataba solo de mí, se trataba de todos nosotros, de las decisiones que tomamos cada día. Y algo me dijo que Jesús estaba a punto de mostrarme hacia dónde se dirigían esas decisiones. Una verdad que era más grande de lo que jamás podría haber imaginado. La visión se amplió retrocediendo para mostrar el cielo sobre ese mapa energético de la Tierra. De repente vi destellos, trazos de luz que cortaban la oscuridad, rápidos como relámpagos, pero no como ninguna estrella fugaz que hubiera visto antes. Eran intencionales, como señales o mensajes codificados. Algunos eran de un blanco plateado, cortando el aire con propósito. Otros brillaban con un inquietante verde, extraños e inquietantes. Mi corazón se aceleró tratando de darle sentido. Estos no eran aleatorios, significaban algo. De vez en cuando, el cielo se quedaba quieto en un silencio sepulcral, como la calma antes de una tormenta de tejas. El aire se sentía pesado, cargado, como si algo masivo estuviera a punto de desatarse. Luego estallaba otro estallido de luz, más brillante, más urgente, y el ciclo comenzaba de nuevo. No podía quitarme la sensación de que eran señales, advertencias, tal vez de algo enorme que se estaba gestando en el horizonte. Mis manos habrían estado temblorosas si hubiera tenido manos para temblar. Era como estar al borde de un acantilado, sabiendo que algo venía, pero sin saber qué era. Juicio, esperanza. Ambos. El silencio entre esos destellos era ensordecedor y cada nuevo estallido me oprimía el pecho.
Jesús no había dicho una palabra, pero podía sentirlo guiándome, instándome a mirar más de cerca. Estas luces no eran solo bonitas, eran parte de una historia más grande, una batalla que estaba empezando a sentir. Algo se estaba moviendo, algo que iba a cambiarlo todo. Y justo en ese momento supe que lo que estaba viendo no era solo para mí, también era para ti. Y estaba a punto de volverse real. Sentí que su presencia cambiaba. Como la calma antes de una tormenta, Jesús no habló con palabras, pero su verdad inundó mi alma. Tomás, sentí que decía, lo que has visto es real. Una realidad que la mayoría de la gente en la tierra no percibe. Hay una guerra librándose, no con espadas o pistolas, sino por las almas de la humanidad. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por el peso de aquello. Una guerra por nuestras almas. Yo no estaba listo, pero él me estaba preparando. Era como si me infundiera valor, afianzando mi espíritu tembloroso para lo que venía. Pude sentir mi resolución endurecerse como la de un soldado antes de la batalla. Luego el velo de la realidad se levantó. Lo vi claro como el día, justo encima de nosotros. Una guerra de la que la gente común ni siquiera sabe que está ocurriendo. Se me oprimió el pecho mientras la visión se desplegaba. Vasta y abrumadora, ángeles, sombras, luz, oscuridad, todo estaba allí chocando de formas que no podría haber imaginado. Quise apartar la mirada, pero no pude. Esto no era solo un espectáculo cósmico, se trataba de nosotros, de cada persona que camina sobre esta tierra. Se me secó la garganta, mi mente acelerada para seguir el ritmo. ¿Cómo podíamos estar tan ciegos a algo tan real? Jesús me estaba mostrando la verdad y era más grande que mi pequeña vida en Texas, más grande que cualquier cosa que hubiera conocido. Supe que lo que estaba a punto de ver a continuación me sacudiría hasta lo más profundo. Una batalla que ha estado librándose todo el tiempo y estamos justo en medio de ella. La visión estalló ante mis ojos. Vi a los ángeles de Dios, radiantes y feroces, cubiertos con armaduras de plata brillante que resplandecían como la luz de las estrellas. Blandían lanzas de fuego, sus ojos encendidos con una resolución inquebrantable. Se movían como relámpagos, formando formaciones perfectas, rápidas e imparables. Mi corazón se aceleró solo con verlos, tan poderosos, tan santos, que podría haberme quedado mirándolos para siempre. Pero luego vi a sus enemigos, entidades oscuras, retorcidas y grotescas, que se deslizaban por el aire. No eran sólidas, no como nosotros, sino caóticas como sombras vivientes. Sus gruñidos me hicieron sentir escalofríos, bajos y guturales, rebosantes de malicia. Se lanzaban contra esos hilos luminosos, los que conectan a la gente con Dios, arañando, tratando de cortarlos. Se me revolvió el estómago mientras los miraba. Esos hilos éramos nosotros, nuestras almas, y estas cosas querían separarnos. Los choques eran irreales. Los ángeles lanzaban rayos de luz blanca plateada, cortando las nubes oscuras como un cuchillo caliente atraviesa la mantequilla. Las sombras contraatacaban, lanzando ráfagas irregulares de energía negra, como heridas en el aire tratando de debilitar a los ángeles. Era implacable. Una batalla sin pausas, sin piedad. Podía sentir la tensión, lo que estaba en juego, como un peso que me oprimía el pecho. Esto no era una lucha lejana. Estaba ocurriendo ahora sobre cada persona, cada alma. Mis manos habrían estado temblorosas si hubiera tenido manos. Quería gritar para advertir a todos, pero todo lo que podía hacer era observar. Y entonces algo encajó. Un recuerdo de mi amigo Baño hablando de extraños aviones en sus sueños. Supe en ese instante que no eran sueños, eran parte de esta guerra y Jesús estaba a punto de mostrarme lo profunda que era. Fue entonces cuando me di cuenta de que los gaviones de los que Bo había hablado, los gaviones que atormentaban sus sueños, no eran aviones en absoluto. Yo los había visto en visiones, formas oscuras y elegantes como aviones de combate, pero hechos de caos y oscuridad, vibrando con una energía enferma y antinatural.
No llevaban bombas ni balas, llevaban algo peor, olas de disrupción como estática destinadas a perturbar la señal. Mi corazón latía con fuerza al darme cuenta de su objetivo, los delgados hilos de luz que nos conectan con Dios. Estas cosas volaban bajo, apuntando a los hilos más débiles, los que parpadeaban con duda o estaban olvidados. No destruían ciudades, atacaban almas, avivando el miedo, la desesperación, la duda, cualquier cosa para oscurecer la conexión con Dios. Vi un hilo parpadear, luego desvanecerse, casi romperse y se me apretó la garganta. Se sintió como ver morir la fe de alguien justo ahí. Esos aviones quieren separarnos, hacernos sentir solos, sin esperanza, perdidos. Podía sentir su intención fría y despiadada, como un depredador que acecha. Tomás, sentí que Jesús decía, no con palabras, sino en mi alma. Esta es una guerra por tu alma. Me dolía el pecho con la verdad. Esto no era solo el sueño de vano. Le estaba pasando a muchísimas personas a nuestro alrededor todos los días. Esas fuerzas oscuras eran reales y estaban luchando para alejarnos de Dios. Poco a poco quise gritar, advertir a la gente, pero la visión aún no había terminado. Algo más grande se avecinaba, algo que haría que esta guerra pareciera que era solo el comienzo. ¿Lo ven? Esta lucha es por ustedes, por mí, por todos nosotros. La escena cambió de nuevo y estaba mirando la tierra, pero no como antes con ese mapa brillante de hilos. Esto era vívido, real, como si estuviera flotando sobre un mundo vivo y que respiraba. Luego los vi, enormes bolas de fuego ardientes que caían en picada desde el cielo estrellándose en diferentes partes del globo. No eran meteoritos, no como nada que hubiera visto en las noticias. Tenían una majestad inquietante, como si llevaran un propósito que me hacía latir el corazón. Se me cortó la respiración cuando uno golpeó el océano enviando ondas que no eran solo agua. Cuando golpeaban la tierra, el mar, no importaba. No explotaban como bombas. Desataban olas de energía espiritual, invisibles, pero pesadas, como una onda expansiva que se extendía por la mente de las personas. Podía sentirlo. El pánico, la división, la desesperación se extendían como un reguero de pólvora. Familias discutiendo, extraños volviéndose unos contra otros, una pesadez que se asentaba sobre pueblos enteros. Se me oprimió el pecho viendo cómo se desarrollaba. Era como si el mundo se estuviera resquebrajando, no en la tierra, sino en el corazón de las personas. Recordé un sueño que había tenido. De vez en cuando, el cielo se quedaba quieto en un silencio sepulcral, como la calma antes de una tormenta de tejas. El aire se sentía pesado, cargado, como si algo masivo estuviera a punto de desatarse. Luego estallaba otro estallido de luz, más brillante, más urgente, y el ciclo comenzaba de nuevo. No podía quitarme la sensación de que eran señales, advertencias, tal vez de algo enorme que se estaba gestando en el horizonte. Mis manos habrían estado temblorosas si hubiera tenido manos para temblar. Era como estar al borde de un acantilado, sabiendo que algo venía, pero sin saber qué era. Juicio, esperanza. Ambos. El silencio entre esos destellos era ensordecedor y cada nuevo estallido me oprimía el pecho. Jesús no había dicho una palabra, pero podía sentirlo guiándome, instándome a mirar más de cerca. Estas luces no eran solo bonitas, eran parte de una historia más grande, una batalla que estaba empezando a sentir. Algo se estaba moviendo, algo que iba a cambiarlo todo. Y justo en ese momento supe que lo que estaba viendo no era solo para mí, también era para ti. Y estaba a punto de volverse real. Sentí que su presencia cambiaba. Como la calma antes de una tormenta, Jesús no habló con palabras, pero su verdad inundó mi alma. Tomás, sentí que decía, lo que has visto es real. Una realidad que la mayoría de la gente en la tierra no percibe. Hay una guerra librándose, no con espadas o pistolas, sino por las almas de la humanidad. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por el peso de aquello.
Una guerra por nuestras almas. Yo no estaba listo, pero él me estaba preparando. Era como si me infundiera valor, afianzando mi espíritu tembloroso para lo que venía. Pude sentir mi resolución endurecerse como la de un soldado antes de la batalla. Luego el velo de la realidad se levantó. Lo vi claro como el día, justo encima de nosotros. Una guerra de la que la gente común ni siquiera sabe que está ocurriendo. Se me oprimió el pecho mientras la visión se desplegaba. Vasta y abrumadora, ángeles, sombras, luz, oscuridad, todo estaba allí chocando de formas que no podría haber imaginado. Quise apartar la mirada, pero no pude. Esto no era solo un espectáculo cósmico, se trataba de nosotros, de cada persona que camina sobre esta tierra. Se me secó la garganta, mi mente acelerada para seguir el ritmo. ¿Cómo podíamos estar tan ciegos a algo tan real? Jesús me estaba mostrando la verdad y era más grande que mi pequeña vida en Texas, más grande que cualquier cosa que hubiera conocido. Supe que lo que estaba a punto de ver a continuación me sacudiría hasta lo más profundo. Una batalla que ha estado librándose todo el tiempo y estamos justo en medio de ella. La visión estalló ante mis ojos. Vi a los ángeles de Dios, radiantes y feroces, cubiertos con armaduras de plata brillante que resplandecían como la luz de las estrellas. Blandían lanzas de fuego, sus ojos encendidos con una resolución inquebrantable. Se movían como relámpagos, formando formaciones perfectas, rápidas e imparables. Mi corazón se aceleró solo con verlos, tan poderosos, tan santos, que podría haberme quedado mirándolos para siempre. Pero luego vi a sus enemigos, entidades oscuras, retorcidas y grotescas, que se deslizaban por el aire. No eran sólidas, no como nosotros, sino caóticas como sombras vivientes. Sus gruñidos me hicieron sentir escalofríos, bajos y guturales, rebosantes de malicia. Se lanzaban contra esos hilos luminosos, los que conectan a la gente con Dios, arañando, tratando de cortarlos. Se me revolvió el estómago mientras los miraba. Esos hilos éramos nosotros, nuestras almas, y estas cosas querían separarnos. Los choques eran irreales. Los ángeles lanzaban rayos de luz blanca plateada, cortando las nubes oscuras como un cuchillo caliente atraviesa la mantequilla. Las sombras contraatacaban, lanzando ráfagas irregulares de energía negra, como heridas en el aire tratando de debilitar a los ángeles. Era implacable. Una batalla sin pausas, sin piedad. Podía sentir la tensión, lo que estaba en juego, como un peso que me oprimía el pecho. Esto no era una lucha lejana. Estaba ocurriendo ahora sobre cada persona, cada alma. Mis manos habrían estado temblorosas si hubiera tenido manos. Quería gritar para advertir a todos, pero todo lo que podía hacer era observar. Y entonces algo encajó. Un recuerdo de mi amigo Baño hablando de extraños aviones en sus sueños. Supe en ese instante que no eran sueños, eran parte de esta guerra y Jesús estaba a punto de mostrarme lo profunda que era. Fue entonces cuando me di cuenta de que los gaviones de los que Bo había hablado, los gaviones que atormentaban sus sueños, no eran aviones en absoluto. Yo los había visto en visiones, formas oscuras y elegantes como aviones de combate, pero hechos de caos y oscuridad, vibrando con una energía enferma y antinatural. No llevaban bombas ni balas, llevaban algo peor, olas de disrupción como estática destinadas a perturbar la señal. Mi corazón latía con fuerza al darme cuenta de su objetivo, los delgados hilos de luz que nos conectan con Dios. Estas cosas volaban bajo, apuntando a los hilos más débiles, los que parpadeaban con duda o estaban olvidados. No destruían ciudades, atacaban almas, avivando el miedo, la desesperación, la duda, cualquier cosa para oscurecer la conexión con Dios. Vi un hilo parpadear, luego desvanecerse, casi romperse y se me apretó la garganta. Se sintió como ver morir la fe de alguien justo ahí. Esos aviones quieren separarnos, hacernos sentir solos, sin esperanza, perdidos. Podía sentir su intención fría y despiadada, como un depredador que acecha. Tomás, sentí que Jesús decía,
no con palabras, sino en mi alma. Esta es una guerra por tu alma. Me dolía el pecho con la verdad. Esto no era solo el sueño de Vano. Le estaba pasando a muchísimas personas a nuestro alrededor todos los días. Esas fuerzas oscuras eran reales y estaban luchando para alejarnos de Dios. Poco a poco quise gritar, advertir a la gente, pero la visión aún no había terminado. Algo más grande se avecinaba, algo que haría que esta guerra pareciera que era solo el comienzo. ¿Lo ven? Esta lucha es por ustedes, por mí, por todos nosotros. La escena cambió de nuevo y estaba mirando la tierra, pero no como antes con ese mapa brillante de hilos. Esto era vívido, real, como si estuviera flotando sobre un mundo vivo y que respiraba. Luego los vi, enormes bolas de fuego ardientes que caían en picada desde el cielo estrellándose en diferentes partes del globo. No eran meteoritos, no como nada que hubiera visto en las noticias. Tenían una majestad inquietante, como si llevaran un propósito que me hacía latir el corazón. Se me cortó la respiración cuando uno golpeó el océano enviando ondas que no eran solo agua. Cuando golpeaban la tierra, el mar, no importaba. No explotaban como bombas. Desataban olas de energía espiritual, invisibles, pero pesadas, como una onda expansiva que se extendía por la mente de las personas. Podía sentirlo. El pánico, la división, la desesperación se extendían como un reguero de pólvora. Familias discutiendo, extraños volviéndose unos contra otros, una pesadez que se asentaba sobre pueblos enteros. Se me oprimió el pecho viendo cómo se desarrollaba. Era como si el mundo se estuviera resquebrajando, no en la tierra, sino en el corazón de las personas. Recordé un sueño que había tenido. Era una trampa, ¿saben? Cuanto más ignoraban esas señales, más fácil era para la oscuridad arrastrarlos. Quise gritar. Deténganse, escuchen, es real, pero solo podía mirar con el alma dolorida. Jesús me estaba mostrando cómo nuestras elecciones, ignorando ese empujón, ese sueño, ese momento fugaz de claridad, podían costarnos todo. Y entonces lo sentí. Venía una verdad más profunda, algo que haría que esta batalla fuera personal, urgente para cada uno de nosotros. Lo sentí antes de verlo. Una pesadez como un suspiro desde el corazón de Dios mismo. No era ira, era tristeza profunda y dolorosa. Jesús me mostró su dolor, no porque la gente estuviera fallando, sino porque se estaban hiriendo a sí mismos, cortando sus propios salvavidas a la fuente de la vida. Se me oprimió el pecho, sintiendo su dolor por sus hijos, viéndolos ir a la deriva cada vez más en la oscuridad, sin darse cuenta de lo que estaban perdiendo. No era juicio, era amor. El amor de un padre, anhelando que volvieran, incluso mientras se deslizaban. Él nunca dejó de llamarlos. Vi pequeñas chispas de luz como luciérnagas que se extendían hacia esos hilos desvanecidos, tratando de agitar algo en sus corazones. Un suave empujón, un momento de claridad, una oportunidad para despertar. Su paciencia era infinita, pero lo que estaba en juego era muy grande. Mi corazón se aceleró dándome cuenta de lo tercos que podemos ser, ignorando esos susurros del cielo. Entonces caí en la cuenta, la verdad que quería que llevara de vuelta. Esto se trataba de elecciones, de las advertencias que recibimos cada día. En sueños, en presentimientos, en momentos de tranquilidad que dejamos de lado. No todos escuchan, pero aquellos que sí encuentran la luz. Mi alma se sentía pesada con el peso de aquello, una carga que sabía que tenía que compartir. Jesús no solo me estaba mostrando una visión, me estaba dando una misión para decírselo a ustedes, para decirle a todos que estas señales son reales y que nuestras elecciones importan. Pero había más. Algo aún más grande esperando a desarrollarse, algo que haría que esta verdad fuera imposible de ignorar. Jesús no dijo mucho esta vez, solo me mostró. La visión golpeó como una película en cámara lenta, tan clara que me robó el aliento. Vi a un hombre. Lo llamaré Arthur. Llevaba una vida normal. Buen trabajo.
casa familiar en los suburbios. Pero siempre andaba apurado, siempre demasiado ocupado para cualquier cosa espiritual. Se me encogió el corazón, viéndolo apurarse en sus días ajeno a algo más grande. No era un mal tipo, solo estaba distraído. Entonces lo vi. 3 advertencias. Primero, un sueño vívido y aterrador de un accidente automovilístico. Se despertó con el corazón acelerado, pero lo ignoró. Seguramente comí algo malo, murmuró dándose la vuelta. Segundo, iba conduciendo y un camión se desvió. Casi lo atropella. Se estremeció con las manos aferradas al volante, pero se dijo a sí mismo, solo una coincidencia. Tercero, un amigo lo apartó. Lo miró a los ojos y le dijo, Artur, necesitas orar. Algo se avecina. Artur solo se rió, palmeando el hombro de su amigo. Hombre, estoy demasiado ocupado para esas cosas. Se me oprimió el pecho viéndolo ignorar todo. Quise gritar. Despierta, Art. Esto es real. Pero solo era un testigo con el corazón latiéndome con fuerza mientras las advertencias se acumulaban ignoradas. Cada una era una oportunidad, un empujón de Dios y él las perdió todas. Pude sentir el peso de lo que se avecinaba, como una tormenta que se formaba en el horizonte. Jesús me estaba mostrando algo crudo, algo urgente, una historia que no era solo la de Artur, sino que podría ser la de cualquiera de nosotros si no tenemos cuidado. Entonces vi el final. Artur iba conduciendo al trabajo, la misma ruta de siempre. La radio a todo volumen. Se me subió el corazón a la garganta mientras se desarrollaba la escena. Justo como en su sueño, un camión se desvió hacia su carril y esta vez no hubo desvío ni casi accidente. El choque fue ensordecedor, incluso en la visión. No vi su cuerpo, pero vi su alma perdida, confundida, flotando en una neblina de arrepentimiento. Era como si estuviera reviviendo esas advertencias. Dándose cuenta demasiado tarde de que eran reales. Su rostro, si un alma puede tener rostro, estaba pesado de tristeza, como si daría cualquier cosa por una oportunidad más. Se me humedecieron los ojos, me dolía el pecho, era demasiado y entonces me golpeó como un tren de carga. Yo fui Artur una vez. Yo fui ese tipo que ignoraba los empujones pensando que lo tenía todo resuelto. Iglesia los domingos, Biblia junto a mi cama. Pero mi corazón estaba medio dormido. Ignoré los susurros silenciosos, los momentos que intentaron despertarme. Se me secó la garganta pensando en lo cerca que estuve de ser él. Desconectado a la deriva, perdido. Pero por la gracia de Dios, tuve una cuarta oportunidad, un momento para ver con los ojos de mi alma. Artur no la tuvo. El peso de esa verdad se asentó sobre mí, pesado como un verano de Texas. Jesús no solo me estaba mostrando la historia de Artur, me estaba mostrando la nuestra, la tuya, la mía, la de todos. Recibimos advertencias, pequeñas chispas de verdad, pero ¿qué hacemos con ellas? Sabía que lo que venía después golpearía aún más fuerte. Un llamado para asegurarnos de no terminar como Artur, perdidos en una neblina que podríamos haber evitado. ¿Alguna vez lo has sentido, ese sueño extraño que te dejó inquieto, esa corazonada que no podías sacudirte, ese momento en que algo te dijo que te calmaras, que escucharas? Quizás se trataba de tu trabajo, tu salud, alguien a quien amas o incluso la locura del mundo en este momento. Les ruego, amigos, no lo ignoren. Vi lo que sucede cuando lo hacen. La historia de Artur no es solo suya. Es una advertencia para todos nosotros. Mi corazón se acelera solo de pensarlo. Si alguna vez tuvieron uno de esos momentos, un sueño, un escalofrío, una advertencia que no pueden explicar, déjenlo en los comentarios. Díganme dónde estaban cuando sucedió. Necesito saberlo porque no estamos solos en esto. Esos empujones, esas señales son reales y le están pasando a muchísimos de nosotros. Compartirlas nos recuerda que estamos juntos en esto,
que Dios está tratando de alcanzarnos. Mis manos temblarían si pudiera sostener un bolígrafo ahora mismo, porque esto importa muchísimo. Lo que vi con Arthur no es un cuento de hadas. Está sucediendo ahora mismo a la gente a nuestro alrededor, quizás incluso a ti. Esas advertencias no son aleatorias, son la forma que tiene Dios de decir, despierta. Estoy aquí. Rezo con cada fibra de mi ser para que no terminen como Arthur, llenos de arrepentimiento cuando sea demasiado tarde. Jesús me mostró esto por una razón y se los digo porque necesitan escucharlo. Pero hay más. Un camino, una esperanza que está por venir y que va a cambiar la forma en que ven todo. La historia de Arthur me dejó pesado como una piedra en el pecho. Todavía podía ver su alma perdida y llena de arrepentimiento. Pero Jesús no me dejó permanecer en esa oscuridad. Sentí su presencia cálida y firme como una mano en mi hombro. Tomás, sentí que decía, no para asustarme, sino para mostrarme que hay una salida, un camino hacia la paz, incluso en este caos. Mi corazón se elevó un poco, como un destello de luz en una tormenta. Entonces lo vi. Personas con hilos fuertes y brillantes hacia Dios, envueltas en un escudo suave y radiante. Esos aviones oscuros y orbes de fuego no podían tocarlas. El mundo a su alrededor ardía. Ire. Miedo, división, pero ellas permanecían tranquilas, inquebrantables. Era el tipo de paz que sentí en mi propio sueño, el de las bolas de fuego cayendo. ¿Recuerdan, verdad? Esa quietud en medio de todo, como una fuerza silenciosa que te sostiene. Estas personas la tenían en lo profundo de sus almas, sin importar lo que se desatara a su alrededor. Mis ojos se humedecieron al verlo, no por tristeza, sino por esperanza. Jesús me estaba mostrando que no tenemos que ser Arthur, perdidos en la neblina. Hay una manera de permanecer firmes, protegidos, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por esta ardiente necesidad de compartir lo que vi después. Una forma de encontrar esa paz, una forma de aferrarse a la luz de Dios sin importar lo que venga. Y créanme, lo que viene es algo que necesitan escuchar. Jesús me mostró gente de rodillas orando, no solo recitando palabras, sino derramando sus corazones crudos y reales. No eran oraciones vacías, eran clamores del alma, llenos de fe, amor, desesperación. Cada uno enviaba un rayo de luz directamente a la luz de Dios, como una flecha que da en el blanco. Mi corazón latía con fuerza al verlo. Esos rayos no solo protegían a la persona que oraba, sino que fortalecían toda la red de luz alrededor de la tierra, la que había visto antes, conectándonos a todos con él. Cuando la gente oraba junta era algo completamente distinto. Sus rayos se fusionaban formando columnas masivas de luz, tan brillantes que traspasaban esas nubes oscuras de odio y miedo. Vi a las entidades sombrías dispersarse, incapaces de resistirlo. Era poderoso, amigos, más fuerte que cualquier cosa que hubiera visto jamás, como una ola de esperanza que arrastraba el caos. Mi pecho se hinchó y quise vitorear, unirme. Me hizo pensar en mis propias oraciones a medias en Texas, como las murmuraba como si fueran una tarea. Ojalá hubiera sabido entonces lo que vi ahora. Una sola oración honesta puede cambiar el aire espiritual, puede hacer retroceder la oscuridad. Sentí esta urgencia como si Jesús dijera, diles, Tomás, diles que oren de verdad. El mundo es un campo de batalla, pero esas oraciones son armas de luz más fuertes que cualquier sombra. Y había más, algo aún más profundo sobre cómo podemos cambiar las cosas aquí mismo, ahora mismo. Entonces Jesús me mostró el poder de un corazón cambiado. Vi un alma, su hilo a Dios delgado y parpadeo, apenas sosteniéndose. Pero cuando esa persona se arrepintió verdaderamente desde lo más profundo de su corazón, su hilo brilló con fuerza, fuerte, renovado en un instante. Fue como ver una brasa moribunda estallar en llamas. Mi corazón se aceleró al verlo. El arrepentimiento no eran solo palabras, era una rendición, un regreso a Dios.
Y él lo recibió con gracia inmediata. Me mostró algo más también, el amor. Cuando la gente se ayudaba mutuamente, perdonaba, mostraba amabilidad, esos pequeños actos plantaban las semillas espirituales que había visto antes. Un vecino compartiendo comida, un extraño ofreciendo una palabra amable, una familia sanando viejas heridas. Cada uno encendía un nuevo punto de luz en ese mapa espiritual, haciendo retroceder la oscuridad. Mis ojos se humedecieron. No por tristeza, sino por la belleza de aquello. Este es el camino. Sentí que Jesús decía, no huir del mundo, sino vivir en él con su amor, su protección y un corazón que escucha sus advertencias. Un corazón que elige la compasión sobre la ira, el perdón sobre los rencores. Es una elección que hacemos cada día y lo cambia todo. Mi alma temblaba con la verdad de aquello. Podemos vivir en este mundo desordenado, protegidos por Dios si mantenemos nuestros corazones abiertos y nuestros ojos puestos en Él. Pero hay una pieza más en esto, amigos. Algo que lo une todo y les va a impactar donde viven. Jesús me llevó a un lugar nuevo y lo vi. Una vasta fundación como la base de un templo sagrado que se extendía ante mí. Era impresionante, construida con piedras macizas que parecían pulsar con vida, representando el núcleo de la fe y la comunidad cristiana. Pero algunas piedras estaban tambaleándose, agrietadas, inestables. Se me encogió el corazón. Estas grietas provenían de oraciones descuidadas, divisiones entre la gente, compromisos con un mundo que nos aleja de Dios. Era como ver una casa a punto de derrumbarse. Entonces vi manos de luz radiantes y suaves, moviéndose sobre las piedras, reparando las grietas, fortaleciendo los puntos débiles. Se me oprimió el pecho con esperanza, pero también con urgencia. La presencia de Jesús me llenó de la verdad. Esta fundación tenía que ser reforzada y rápido. Si fallaba, todo lo construido sobre ella, nuestra fe, nuestras comunidades, se derrumbaría. Pude sentir el peso de aquello, como una advertencia que pulsaba a través de mí. Tomás, sentí que decía, esto importa. Diles que se mantengan firmes, que oren, que se unan. Mis manos habrían estado temblorosas si las hubiera tenido, no por miedo, sino por la pura importancia de aquello. No somos solo individuos, somos parte de algo más grande y lo estamos dejando escapar. Pero esas manos de luz me mostraron que no era demasiado tarde. Podíamos reconstruir, fortalecer, mantenernos firmes. Lo que Jesús me mostró a continuación no se trataba solo de salvar la fundación. Se trataba de armarnos para la lucha, dándonos una forma de mantenernos erguidos en un mundo que intenta derribarnos. La visión cambió y vi, gente que había escuchado las advertencias y se había vuelto a Dios. Eran diferentes, envueltas en una armadura invisible que brillaba con verdad, justicia, paz, fe, salvación y la palabra de Dios. No era metal ni tela. Estaba viva, brillando como un campo de fuerza tejido con todo lo sagrado. Mi corazón se aceleró viéndolos permanecer inquebrantables mientras esos aviones oscuros y orbes de fuego intentaban abrirse paso. Nada podía tocarlos. No solo estaban protegidos, eran faros, iluminando la oscuridad a su alrededor, guiando a otros a través de la tormenta. Pude sentir la urgencia de Jesús como un fuego en mi pecho. Tomás, dijo, no con palabras, sino en mi alma. Diles que se pongan toda la armadura de Dios. Permanezcan vigilantes. El enemigo de sus almas nunca descansa, sembrando cizaña entre el trigo mientras la gente duerme. Lo entendí. No hablaba de sueño físico, se refería al letargo espiritual, ese tipo de letargo donde nos dejamos llevar por la vida ignorando la batalla. Se me secó la garganta pensando en cuán a menudo yo mismo había estado medio dormido, haciendo las cosas por inercia. Esta armadura no era solo protección, era un llamado a la acción, a vivir despierto, enraizado en la verdad. Los que la llevaban no solo sobrevivían, brillaban cortando el caos con una luz que no podía ser apagada. Quise gritar,
decirles a todos que se prepararan porque la lucha era real y podíamos ganarla. Pero Jesús tenía una cosa más que mostrarme, un encargo final que grabaría esta misión en mi corazón para siempre. Jesús me miró, sus ojos llenos de confianza, y sentí su encargo como un peso y un fuego a la vez. Tomás, sentí que decía, has visto, has entendido. Regresa y háblales de la guerra, las advertencias, el camino hacia la paz. Y mi amor siempre está ahí para todos. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por propósito. El tiempo era corto. Las señales crecían como dolores de parto, llegando más rápido. Debes ir, instó, debes hablar. Ya no tenía miedo. Una paz me inundó, profunda e inquebrantable, mezclada con una feroz determinación. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que regresar para compartir lo que había visto. No solo para mí, sino para ti, para todos. Esta no era solo mi historia, era una llamada de atención para cualquiera que quisiera escuchar. Esas bolas de fuego, esos hilos, esa batalla está sucediendo, amigos, a muchísimos de nosotros ahora mismo. Y quizás, solo quizás te esté sucediendo a ti. Mi alma temblaba con el peso de aquello, pero también con esperanza. Jesús me había mostrado una verdad que podía cambiarlo todo si tan solo la escucháramos. Estaba listo para volver, para llevar este mensaje, para gritarlo a los cuatro vientos si era necesario, porque lo que vi a continuación, el momento en que fui arrastrado de vuelta a este mundo, selló mi misión y hará que tú también veas tu lugar en esta historia. Después de que Jesús me dio su encargo, lo sentí. Un tirón suave, pero firme, como una marea tirando de mi alma. No era físico, sino profundo, como si mi propio ser estuviera siendo llamado de vuelta. Mi corazón me dolía con pesar. No quería dejar su presencia. Ese amor y paz abrumadores. Era como irse de casa después de encontrarla por primera vez. Pero su mandato, la verdad que había visto, ardía dentro de mí, instándome a seguir adelante. Tenía un trabajo que hacer, un mensaje que llevar. Se me oprimió el pecho dividido entre el anhelo de quedarme y el saber que tenía que irme. Me encontré de nuevo en ese túnel brillante, solo que ahora me movía en sentido contrario, de vuelta hacia el mundo. Las estrellas a mi alrededor se desdibujaron más rápido, esta vez más nítidas, como si el universo se apresurara a encontrarme. Los sonidos comenzaron a colarse, débiles al principio, como susurros de la vida que había dejado atrás la lluvia. El viento, el crujido de mi vieja casa, se hicieron más fuertes, acercándome a la realidad. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por el peso de lo que llevaba. Había visto cosas que nadie debería ver, verdades que podían cambiarlo todo. No quería dejar ese lugar sagrado, pero sabía por qué tenía que hacerlo. Jesús me había confiado algo más grande que yo y no podía dar marcha atrás. Ahora lo que me esperaba al otro lado no era solo mi antigua vida, era una nueva misión, una que me sacudiría a mí y a todos los que la escucharan hasta lo más profundo. Abrí los ojos y el mundo me golpeó como un tren de carga. Brillantes luces de hospital quemaban mi visión. Las máquinas emitían pitidos. Las voces de las enfermeras murmuraban cerca. Era tan real, tan discordante después de donde había estado. Mi cuerpo se sentía ligero. Ni rastro del dolor que me había aplastado antes. Mi corazón, que antes tartamudeaba, ahora latía constante, como si nunca hubiera estado enfermo. Pero no fue mi cuerpo lo que más había cambiado, fue mi alma. Ya no era el mismo Tomás, el viejo carpintero de Texas que había hecho las cosas por inercia. Lo había visto a él. Había visto la verdad. Mis manos habrían estado temblorosas si no hubieran estado tan débiles por estar inmóviles. Mis hijos y nietos entraron corriendo, con lágrimas corriendo por sus rostros, abrazándome, riendo, llorando. «Has vuelto, abuelo», repetían con la voz quebrada. Intenté hablar, pero mi garganta estaba áspera como papel de lija. Quería agarrarlos,
abrazarlos fuerte y contarles todo. Vi a Jesús jadeé, apenas audible. Tiene un mensaje para todos nosotros. Sus ojos se abrieron confundidos, pero pude ver que ellos también sentían algo. Una chispa de lo que había traído de vuelta. Mi pecho se hinchó con esta extraña mezcla de alegría y urgencia. Estaba vivo contra todo pronóstico, pero no se trataba solo de sobrevivir. Había sido enviado de vuelta con un propósito, una historia que no era solo mía. La habitación del hospital, el pitido de las máquinas, las lágrimas, todo parecía pequeño comparado con lo que había visto y sin embargo era exactamente donde necesitaba estar. Porque lo que vino después se trataba de compartir esa verdad contigo. La parte más difícil no es contar esta historia, es preguntarme si me creerás. El peso de lo que vi, la urgencia de ello, pesa mucho en mi corazón. ¿Cómo hago para que veas la guerra, las advertencias, el amor que está luchando por nosotros? Mi alma sufre sabiendo lo fácil que es ignorar esto. Pensar que es solo el cuento de un viejo. Pero no lo es. Es real y les está sucediendo a muchísimos, quizás incluso a ti. Esa es la carga que llevo. Pero también es la mayor bendición que jamás me han dado. Conocer el amor de Dios, ver cuánto le importamos, como siempre nos advierte, nos llama de vuelta. Soy Tomás, solo un anciano que murió y regresó aquí sentado en mi pequeño pueblo de Texas contándote esto porque tengo que hacerlo. Jesús me mostró algo, una verdad que se está desarrollando ahora mismo a nuestro alrededor. Está en los sueños que no puedes sacudirte, en las corazonadas que ignoras, en las señales que pasas por alto como coincidencias. No se duerman a través de ellas, amigos. Despierten, escuchen. Él los está llamando justo como me llamó a mí. Mi corazón late con fuerza al decir esto porque sé lo que está en juego. Dejen un amén en los comentarios si lo sienten. 2. Si están listos para escuchar su voz, unámonos. Despiertos, listos para lo que viene, porque lo que vi no es solo mi historia, es la nuestra. Y está lejos de terminar. Verán, mi viaje me llevó de una vida ordinaria al borde de la muerte a través de las puertas de la eternidad y de vuelta con un propósito que nunca podría haber imaginado.